Thanks for selling your car to Carvana. Here's your check. Whoa, when did I get here? What do you mean? I swear it was just moments ago that I accepted a great offer from Carvana online. I must have time traveled to the future. It was just moments ago. We do same-day pickup. Here's your check for that great offer. It is the future. It's the present and just the convenience of Carvana. Sorry to blow your mind. It's all good. Happens all the time. Sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times may vary and fees may apply. A ver, pensemos un momento. ¿Y si la Guerra Fría no fue solo una carrera por tener misiles más grandes o más bombas? ¿Y si hubo otra carrera, una más, oculta, por crear algo, bueno, algo que no fuera exactamente humano? Una competición secreta, quizá no solo por la tecnología punta, sino por cambiar al propio soldado. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos extractos, unos documentos bastante intrigantes que nos han llegado. Describen un supuesto proyecto secreto soviético. Parece que estaba localizado en los Urales, una zona ya de por sí remota, y tenía un nombre en clave curioso: Proyecto Gnomo. Nuestra idea hoy es, bueno, desgranar un poco la información que tenemos en estas notas, ver qué era esto, si es que fue real, tal cual lo pintan, qué objetivos buscaba, y sobre todo qué hay detrás de esos rumores tan inquietantes que lo rodean. Todo esto, claro, según el material que manejamos. Nos ponemos en situación. Plena Guerra Fría, secretismo a tope, paranoia por todas partes y una experimentación tanto militar como científica que a veces rozaba lo impensable. Vale, pues vamos a ello, a ver qué sacamos en claro. Empecemos por lo básico, por lo que dicen que era el objetivo oficial. Según estos papeles, el proyecto Gnomo tenía una meta, bueno, tremendamente ambiciosa, casi de ciencia ficción para la época, ¿eh? La creación de supersoldados. Claro. Pero ojo, que cuando pensamos en supersoldados de la Guerra Fría, pues nos viene a la cabeza lo típico: más fuerza, más resistencia, quizá poderes psíquicos. Lo que salía en las películas y la propaganda, ¿no? Exacto, lo que todos imaginamos. Sin embargo, estas notas sugieren algo distinto, más específico, y hacen hincapié en que, aunque se llamara Gnomo, que suena un poco a fantasía, el propósito era puramente militar, estratégico. Eso es. Buscaban una ventaja, algo que rompiera el equilibrio con Occidente, claramente. Pero la naturaleza de esa ventaja parece que iba más allá de simplemente mejorar a un soldado normal. Justo ahí. Y es donde el nombre, Gnomo, cobra un sentido, bueno, crucial según la interpretación que dan estas notas. No era por el tamaño, como podríamos pensar al principio, ni por nada relacionado con la mitología directamente. El término, en este contexto, parece que apuntaba a una capacidad muy específica, una adaptación al medio, pero radical. Algo que buscaban o que, según los rumores que recogen los textos, estas entidades desarrollaron. ¿Y cuál era esa capacidad? Pues mira, la frase que usan es potente: la habilidad para vivir en las entrañas de la Tierra. Sugiere una adaptación total a entornos subterráneos muy profundos, a la oscuridad absoluta, quizá incluso a presiones altas, atmósferas diferentes. ¿Quién sabe? O sea, no era solo moverse por cuevas. No, era vivir allí, desenvolverse de forma natural en un sitio totalmente ajeno para nosotros. Madre mía, claro. Esto implica mucho más que tener buena visión nocturna. Podría ser un metabolismo distinto, otros sentidos, quizá una forma de orientarse sin luz, de comunicarse diferente. La fuente no da detalles biológicos, obviamente, pero el concepto es fascinante y aterrador a la vez. Crear no solo un soldado mejorado, sino casi una nueva forma de vida humanoide diseñada para un entorno hostil y específico. Exacto. Y entonces el nombre Gnomo deja de ser una anécdota y pasa a ser una descripción funcional. Y bastante inquietante, la verdad. Y claro, es en esa búsqueda de la adaptación extrema donde la cosa se pone, bueno, realmente turbia, según cuentan estas notas. Porque vale, estaba el objetivo oficial, quizá un poco aséptico, de supersoldados. Pero gran parte del material se centra en los rumores, en la cara B del proyecto, que es mucho más oscura. Especulativa. Usan una palabra muy fuerte: aberraciones genéticas. Sí. Una palabra con mucha carga. Lógicamente, los extractos no dan detalles técnicos. No sabemos si era ingeniería genética, mutaciones inducidas. Vete tú a saber. Pero la imagen que describen es perturbadora.
Hablan de entidades humanoides. Eso es. Entidades que, en algún momento, parece que escaparon al control de quienes los crearon. No aclaran si fue un accidente, una especie de rebelión o algo que se les fue de las manos. Siempre pasa igual en estas historias. La información es fragmentaria. Y aquí vuelve a salir esa característica clave que comentabas antes, su adaptación específica a la oscuridad, ligada a ese supuesto origen subterráneo. No eran simplemente soldados mejorados que salieron mal. No. Los describen como algo distinto. Entidades que, según estos rumores, no solo se adaptaron a la oscuridad, sino que quizá pertenecían a ella. Y que una vez libres, pues se perdieron, en las profundidades de los Urales, ya fueran cuevas naturales o complejos artificiales. La palabra aberración es interesante aquí. Sugiere algo desviado del plan original, ¿no? Un resultado monstruoso, no deseado. Sí, Pero fue un fallo del proceso o una consecuencia inevitable de intentar jugar a ser dioses con la biología y encima bajo secreto y con la presión de la Guerra Fría. Las notas no lo aclaran, claro, pero dejan esa sensación de que se cruzó una línea peligrosa. y esa sensación se agudiza con la incertidumbre total sobre qué pasó al final con estas supuestas entidades. Este es otro punto clave que remarcan los documentos. Si presentan como dos escenarios posibles, casi como versiones contradictorias de un informe secreto o leyendas que corrían por ahí. ¿Cuáles son esos escenarios? Por un lado está la posibilidad más escalofriante, que estas criaturas siguen ahí. ¿Cómo que siguen ahí? Pues eso, que podrían seguir existiendo ocultas en complejos subterráneos enormes, quizá abandonados o a la sabe si todavía activos bajo los Urales, como una población oculta, adaptada a la oscuridad. Vaya tela. Y por otro lado, la versión de que fueron eliminados, una operación de limpieza, supongo, para borrar todo rastro del proyecto y de, sus consecuencias. Pero ni siquiera esa versión da tranquilidad, ¿no? Porque la propia fuente, según leemos, deja una pregunta flotando. Una duda que impacta. ¿Los eliminaron a todos? Exacto. Una pregunta retórica terrible. Porque claro, sugiere que pudo haber supervivientes, que la contención falló. Claro. Y esta ambigüedad, la verdad, no es nada sorprendente si pensamos en el contexto. La Guerra Fría fue la era de la desinformación, de las operaciones encubiertas, secretos dentro de otros secretos. Sí, la verdad es que encaja. La verdad sobre muchos proyectos, tanto soviéticos como occidentales, aún hoy es difícil de saber. Archivos incompletos, destruidos o todavía clasificados. Testimonios, pocos, contradictorios o afectados por el miedo y el tiempo. Normal. Así que esta falta de certeza sobre el proyecto Gnomo, tal como lo describen aquí, es en sí misma muy significativa. Podría ser un reflejo de la confusión real de la época o incluso una estrategia para mantener la leyenda viva, para sembrar dudas. No saber si fue real, si fue un fracaso total, si tuvo un éxito parcial y aterrador, o si es pura invención. Esa misma niebla informativa es un producto típico del secretismo de la Guerra Fría. La imposibilidad de verificarlo hoy es parte de la historia misma. Y más allá de los hechos o los rumores, las notas también nos lanzan una reflexión hipotética que, queda vértigo. Hacen una pregunta directa. Si el objetivo era crear algo invencible, algo que fuera mucho más allá de lo humano, ¿qué habría pasado si lo hubieran conseguido? ¿Qué implicaciones habría tenido el éxito real de un proyecto así? Estratégicas, militares, incluso filosóficas, ¿no? Es una pregunta clave, sí. Nos saca del simple relato de misterio y nos lleva a pensar en las ambiciones de la época, que eran enormes. Pensemos solo en las implicaciones estratégicas, que parece que se insinúan en la descripción del proyecto. A ver, si de verdad hubieran logrado crear unidades de combate humanoides perfectamente adaptadas a vivir y operar bajo tierra indefinidamente en oscuridad total. ¿Sería una revolución? Total. Imagina unidades de infiltración moviéndose por túneles, redes subterráneas, indetectables para satélites o aviones espía. Podrían sabotear instalaciones clave desde abajo, salir detrás de las líneas enemigas sin que nadie se enterara. Exacto. Sería una nueva dimensión en el campo de batalla. Literalmente, bajo tierra. El equilibrio estratégico de misiles nucleares y ejércitos normales podría haberse ido al traste por completo. Una guerra silenciosa, bajo nuestros pies. Da escalofríos solo de pensarlo.
Y más allá de lo militar, como decías, ¿qué otras implicaciones? Si creas algo así, ¿qué es exactamente? ¿Un arma? ¿Algo más? ¿Para y tirar? Claro. ¿O serían una nueva forma de vida? ¿Tendrían algún tipo de conciencia, de derechos? Si venían de humanos modificados, ¿dónde quedaba su humanidad? Son preguntas éticas abismales. Surgen solas al pensar en la posibilidad de que un proyecto como Gnomo tuviera éxito. La Búsqueda de la invencibilidad a cualquier precio. abre una caja de Pandora moral, desde luego. Totalmente. Entonces, después de este recorrido por lo que cuentan los extractos sobre el proyecto Gnomo, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles serían las claves de esta historia tan envuelta en secreto y especulación? A ver, resumiendo un poco. Sí. Primero, la existencia, al menos como concepto o rumor documentado aquí, de un proyecto secreto soviético en los Urales, en plena Guerra Fría. Eso es. Segundo, un objetivo muy concreto y radical. Crear supersoldados, pero definidos más por su adaptación a la vida subterránea y a la oscuridad que por la fuerza bruta. Correcto, la adaptación es clave. Tercero, el nombre en clave, Gnomo, que según esta interpretación no era una broma, sino descriptivo de esa capacidad de vivir en las entrañas de la Tierra. Ujú. Luego, la parte más oscura, los rumores de aberraciones genéticas. Entidades humanoides que escaparon y se perdieron en esa oscuridad para la que supuestamente las diseñaron. La parte más inquietante, sí. Y finalmente, la incertidumbre total sobre su destino. La posibilidad de que sigan ahí, la versión de que los eliminaron, y esa duda terrible de si la eliminación fue completa. Todo ello envuelto en esa atmósfera opresiva del secretismo militar de la época. Exacto. Y si ponemos esta historia en perspectiva, vemos cómo conecta con temas más amplios que siguen siendo relevantes hoy. Por un lado, nos recuerda hasta qué punto el secretismo de la Guerra Fría podía ocultar proyectos de una audacia o una temeridad casi inimaginable, lejos de cualquier control público, ético o incluso científico independiente. La rivalidad lo justificaba todo, parece. Parecía justificar casi cualquier medio para sacar ventaja, sí. Por otro lado, ilustra de forma muy dramática la cuestión de los límites en la experimentación, sobre todo cuando se juega con la vida humana para fines militares. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué riesgos se corrieron en nombre de la seguridad nacional o la ideología? Estas notas, sean verdad o reflejo de los miedos de entonces, nos enfrentan a esas preguntas. Y finalmente está esa línea, a veces muy fina, muy borrosa, entre la verdad oculta, lo que pudo pasar de verdad en laboratorios secretos, y lo que llamamos leyenda urbana o folclore moderno. Claro, historias como la del proyecto Gnomo, tan extraordinarias es fácil decir, bah, ficción conspiranoica. Muy fácil. Pero ahí es donde la advertencia final de la fuente me parece especialmente interesante. Nos invita, casi nos reta, a pensarlo dos veces antes de poner la etiqueta de leyenda y olvidarnos. Sobre todo cuando estos misterios surgen de épocas y entornos como la maquinaria militar de una superpotencia en Guerra Fría, donde el secreto era ley, la desinformación una herramienta habitual, y la verdad, bueno, a menudo la verdad podía ser más extraña y perturbadora que cualquier ficción. Sí, totalmente de acuerdo. Esa llamada final dan suena: piensa en ello la próxima vez que te digan que un misterio es solo una leyenda urbana. Y esto nos lleva, claro, a una reflexión final, algo para darle vueltas después de esta exploración. A ver, ¿cuál sería? Pues, si relatos tan específicos y francamente perturbadores como el del proyecto Gnomo, con sus nombres clave, sus objetivos biológicos radicales, sus rumores de consecuencias terribles y esa ambigüedad que persiste, pueden surgir y mantenerse desde las profundidades de un periodo tan secreto como la Guerra Fría, cabe preguntarse cuántas otras historias, quizá fragmentos de verdad sobre experimentos olvidados o proyectos cancelados, podrían estar aún esperando en archivos cogiendo polvo o en memorias que nadie ha contado. ¿Cuántos otros gnomos, reales o metafóricos, podrían seguir ocultos, esperando a ser redescubiertos o al menos reevaluados, mirarlos más allá de esa etiqueta cómoda y a veces engañosa de leyenda? ¿Da qué pensar? ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra capacidad para imaginar y quizá para crear lo inimaginable cuando actuamos en las sombras? Ahí lo dejo.